¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos una vez más a una edición de Plataforma SB. Soy Eric Rivera y quiero agradecerle dejarme entrar a la intimidad de su hogar. Antes que todo, quiero también enviar un saludo y agradecimiento a las personas que interactúan en redes sociales, a quienes de una u otra forma están pendientes también de lo que aquí reflexionamos y de lo que aquí discutimos. Es verdaderamente un placer poder entrar a sus hogares y poder también generar opinión, generar reflexión y un poco de análisis. Recuerde que nosotros no estamos aquí para ponernos de acuerdo necesariamente, pero sí para hablar de algunas cosas que quedan en el tintero, que de alguna forma no salen a la luz pública, y también para dar una visión diferente de las cosas, de esa coyuntura política, la coyuntura social y la coyuntura económica. Gracias nuevamente por la sintonía en Plataforma SB. En esta ocasión voy a tocar un tema que usualmente no toco porque en primer lugar me decanto un poco más por el comentario político, pero ahora voy a hablar algo relacionado con los derechos de una mujer a la cual particularmente, o una lucha más que todo en la cual particularmente me siento comprometido. ¿Por qué? Porque representa un caso de muchos de los cuales en este país la justicia, que tiene una fundamentación machista, que además no está acorde con el cambio de los tiempos, con el progreso que vive la humanidad. Ella es una representación de este tipo de hechos que lamentablemente afectan a los derechos de las mujeres pobres en el país. Se trata de Imelda Cortés, una joven de 20 años, una mujer pobre de la ruralía de este país, quien está siendo acusada de haber intentado matar a su hijo, al fruto de su vientre, pues, ¿verdad? Y al igual que en muchas otras ocasiones, se ha topado con una justicia que de alguna manera viene siendo comprometida en el respeto a los derechos de la mujer a partir de lo que se dio en 1998, cuando El Salvador prohibió absolutamente cualquier tipo de aborto, haciendo de esta legislación una de las más crueles para la mujer en el mundo. ¿Qué pasó con Imelda? Lo que pasó con Imelda fue que desde los 12 años a esta mujer la violó su padrastro, la violaba su padrastro. Este hombre tiene ahora 70 años. Esa violación se dio en el seno de su propia familia, se dio ante los ojos de su propia familia y bueno, pues como muchas otras cosas o como muchos otros casos en el interior del país, en la precariedad, en la pobreza extrema, se fue generando un silencio que devino pues al final de cuentas en un embarazo que Imelda vivió y que al cumplirse cierto número de meses tuvo un parto extrahospitalario. Ese parto extrahospitalario, como se le llama en el argot médico, le ha ocasionado un tipo de problemas que es usual cuando hablamos de los derechos de la mujer aplastados y fracturados por la justicia salvadoreña. ¿De qué se trata? Bueno, cuando ella tiene el parto extrahospitalario estaba en el baño de su casa, en una fosa séptica, y ese caso vino a reconsiderar de alguna manera aquello que se repite en los casos que tienen que ver con aborto, con partos extrahospitalarios. Cuando el fruto de su vientre cae en la fosa séptica, inmediatamente se prenden las alarmas y el sistema machista, el sistema judicial, lo que hace es acusar a la mujer ya no de un aborto, porque no se puede probar un aborto, pero sí de un homicidio agravado. En el caso particular de Imelda, ese bebé, ¿verdad? No murió, ¿verdad? Pero se le acusa de un intento de homicidio. Recordemos que en este país, como ya dije antes, cualquier tipo de aborto después de 1998, cuando cambió la legislación, es penado con cárcel. Y no solamente penado con cárcel la mujer, sino que también el médico o los médicos tratantes. Por eso hay una serie de valoraciones que tenemos que hacer al respecto. Lo que tuvo Imelda es un desprendimiento mientras estaba en la letrina. Y este desprendimiento, como ya dije antes, también se ha visto en una serie de casos, incluidos un sonado caso de María Teresa Rivera, quien en este momento está asilada en Suecia. Ella está presa por decisión del juez de primera instancia de Jiquilisco, ¿verdad? Deberá seguir su proceso en la cárcel. En este país pasan cosas así injustas y raras. ¿Por qué? Porque mientras algunos presidentes
o algunos personajes de la política o algunos personajes con poder económico consiguen que se les aparte la mirada, que consigue también que de alguna forma poder continuar su proceso jurídico en su casa, por ejemplo. A otros como Imelda, quienes son pobres, quienes vienen de un entorno rural y precario, la justicia los trata con un brazo mucho más fuerte. La defensa ha explicado pues que en el artículo 24 del Código Penal debe cumplirse, entre otras cosas, un grado de tentativa con dolo. Y este dolo no ha sido probado, de acuerdo a lo que indica la defensa en el caso de Imelda, contra ella, pues. A pesar de eso, el juez decidió que continuara el proceso por el cual aún no ha sido condenada, que continuara su proceso en la cárcel. Recordemos también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha externado en varias ocasiones que la cárcel debe ser la última alternativa de un proceso. No podemos pensar que un proceso judicial deba seguirse sin antes haber llegado a las últimas instancias en la cárcel. Debería ser una excepción a la regla. Hay que decir también que el Centro por la Justicia y el Desarrollo y el Derecho Internacional presentó la semana pasada pues un amicus curiae, que es un recurso ante la Cámara del Segunda de la Sección de Oriente, en el cual pedía, entre otras cosas, hacer valer eso que dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, Imelda, el punto es que sigue presa, que sigue ahí y que las cosas se siguen como formando ante la opinión pública en el sentido de un sistema conservador que la sigue atacando, que sigue generando injusticia en su contra y que sigue pues flagrantemente acudiendo a la fractura o el aplastamiento, digamos, por decirlo de alguna manera, de sus derechos humanos. No se ha probado el peligro de fuga, de acuerdo a lo que indicó la abogada Berta de León, quien es parte de las defensoras de Imelda, pues. Tampoco se ha probado dolo, como ya dije anteriormente. No se han probado muchas cosas. Incluso hubo algunos obstáculos para que la prueba científica en el caso del supuesto intento de homicidio contra su hijo se diera. Y esto de la prueba científica no es algo nuevo. En el año 2012, a María Teresa Rivera, como ya dije, ahora asilada en Suecia, lo cual es una vergüenza para el Estado salvadoreño, una mujer asilada en Suecia porque el Estado la culpó de algo por lo cual después ella fue exonerada. En el año 2012 fue condenada sin una adecuada prueba científica. 4 años después, otro juez dijo que la condena había sido injusta contra María Teresa Rivera. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las conclusiones en ese caso? Estoy tratando de hacer una comparación en el caso de María Teresa Rivera y en el caso de Imelda. Bueno, lo que sucedió es que no se pudo probar o no hubo evidencia que demostrara que el producto de su vientre había nacido vivo, para empezar. No se encontró ninguna lesión interna, no se encontraron ninguna prueba sobre asfixia perinatal. Y sin embargo a María Teresa Rivera, así como a Imelda, se le acusaba de intento de homicidio, se le acusaba de haber obrado contra su hijo. No son pocos los casos, como digo, también ha pasado con Teodora, también ha pasado con Beatriz, contra las cuales la justicia salvadoreña se ensaña. Y eso no lo debemos perder de la perspectiva. Hay una especie de modus operandi en este tipo de casos, así como le está pasando a Imelda. Primero, la mujer es una mujer pobre. No vamos a encontrar mujeres ricas, mujeres de clase media ni de clase media alta acusadas por este tipo de casos. Y no porque no sucedan. Partos extrahospitalarios suceden en un montón de situaciones en El Salvador, sobre todo en los hospitales privados. Pero no vamos a encontrar a una mujer de clase alta o a una mujer de clase media alta acusada de este tipo de casos. No lo hay. Primero, esa es una característica, una mujer pobre. Luego, un embarazo. Luego, hay una emergencia obstétrica. Y luego hay una denuncia por intento de aborto. En la denuncia del intento de aborto, por lo menos en casos como el de María Teresa Rivera, se dan cuestiones tan risibles como que el juez valora incluso las apreciaciones de los policías que llegan. El policía dice algo así como en el acta de los detectives, dice algo así como se presupone un aborto, se presupone violencia cuando no ha habido ninguna prueba científica. Este tipo de modus operandi sigue resquebrajando lo que podemos entender como derechos de la mujer, sobre todo afectando a las mujeres pobres. Yo no creo que el sistema judicial en este momento esté reflexionando sobre lo siguiente: ¿cómo es que estamos metiendo a la cárcel a mujeres que tienen emergencias obstétricas
obstétricas tan similares? ¿O acaso Imelda y María Teresa Rivera se ponen de acuerdo por alguna razón? Mire, es que yo lo que puedo hacer es tener al bebé en la fosa séptica, en esa precariedad. ¿O acaso no sospechan de que puede haber desnutrición, que puede haber de alguna forma también no hay acceso a la educación sexual? ¿O acaso María Teresa Rivera e Imelda no podrían ser un símbolo de lo que nosotros entendemos por justicia mal entendida, valga la redundancia, en el caso de lo que atañe a la mujer pobre en El Salvador? También tendríamos que hablar de la Fiscalía General de la República. La Fiscalía debería tener una labor también de un tipo ético. Esas ansias por llevar a la cárcel a este tipo de mujeres, esas ansias por hacer valer el conservadurismo dentro de la jurisprudencia salvadoreña, pues a veces los hace olvidar o hace olvidar a la Fiscalía que existen procedimientos médicos probados internacionalmente que pueden llevar a conclusiones que no necesariamente hablen de la culpabilidad de una mujer. ¿Cómo es posible que prime más el prejuicio, que prime más el estereotipo sobre las mujeres pobres o sobre lo que ellas hacen con sus hijos en lugar de la prueba científica en un juzgado? Yo creo que la Fiscalía, además de tener esas ansias por llevar a la cárcel a estas mujeres, debería tener una visión un poco más amplia sobre la prueba científica en el caso de estos juicios. Otra cosa también habría que decir al respecto. Las organizaciones deben seguir luchando porque la libertad llegue a estas mujeres. No deben cesar en ese esfuerzo, no deben dejar de lado que muchos salvadoreños no conocen realmente qué es lo que pasa a las mujeres pobres en estas condiciones de precariedad. Imagínense ustedes en este país a una mujer en una colonia o en un barrio infestado de pandillas, la pueden violar 6 hombres, por ejemplo, como ya han dado cuenta algunos casos o algunos reportajes periodísticos. La pueden violar 6, 7, 8, 10 hombres. Y estas mujeres deben callarse y de alguna manera también no pueden acudir inmediatamente a un aborto preventivo, pues se exponen a problemas de salud, se exponen también a perder su vida, se exponen a cualquier otro tipo de riesgos porque la ley no les permite acceder a un aborto terapéutico, como sí le permiten en otras partes del mundo. Recordemos que El Salvador, junto a un grupo muy pequeño de países, son los que tienen este tipo de legislación tan cruel, tan indigna, tan mezquina contra las mujeres. Yo no creo que se deba reflexionar tan fácilmente o tan desde la superficie. No, es que las mujeres no pueden abortar por X o Y razón, o no pueden abortar porque así lo dice la religión, o porque así lo dice la Biblia, o porque somos una sociedad conservadora, y que por lo tanto quienes aborten o quienes accedan a algún tipo de procedimiento terapéutico deben ir a la cárcel. Tampoco creo que sea tan fácil de decir, no, miren, es que vamos a abrir la puerta a cualquier tipo de aborto. Lo que sí creo es que la ley debería ser un poco más, o tener una labor un poco más ética, un poco más de carácter completo, de un carácter científico, en el cual la mujer pueda ser vencida en juicio si cometió un ilícito, pero no por los prejuicios que ya están bastante claros, con casos como el de Teodora, con el caso como de Beatriz, con casos como el María Teresa Rivera y con casos como el de ahora de Imelda Cortés. A Imelda Cortés, recordemos que la violó su padrastro. La violó una persona cercana a su entorno. ¿Dónde está la culpa de este hombre? ¿Dónde está este hombre? ¿Por qué no aparece en las portadas como violador? ¿Por qué no aparece en las portadas la prueba científica que ha determinado que él es el padre de ese bebé? ¿Por qué no aparece ahí? ¿Por qué lo que hacemos es apartar a Imelda de su entorno familiar, condenarla, meterla en la cárcel, y no nos preguntamos qué pasa con los violadores? No nos preguntamos qué pasa con los hombres que acuden a esta justicia tan machista y tan cruel. No nos preguntamos nada de eso. Por eso creo que las organizaciones deben seguir luchando, deben seguir poniendo, echándole sal en la herida en este sentido, en el sentido de que hay cosas que en este país no están en la superficie, que hay que tratar de sacarlas o hay que tratar de traerlas a la luz.
No es la primera vez que pasa y va a seguir sucediendo porque la legislación salvadoreña es en esencia machista y debemos poner el dedo en la llaga y debemos seguir llamando la atención sobre casos como el de Imelda. A ella pues habrá que acompañarla en su proceso judicial y habrá que acudir no solamente al activismo de guerrear en las calles, sino que también a tratar de luchar con el sistema. Gracias a la lucha en el sistema judicial, en el año 2016, María Teresa Rivera recuperó su libertad. Gracias a esa lucha judicial también, Teodora logró salir de la cárcel. Gracias a esa presión que se ejerce en las calles, pero también en los juzgados, se puede luchar, se puede reflexionar sobre los casos, se pueden revisar casos y eso no debe quedar olvidado. La lucha debe continuar en el caso de las organizaciones, debe continuar también en el caso de los grupos de abogados que luchan por ellas y debemos pues como sociedad traer a cuenta no solamente lo que aparece en el estrado de la superficie mediática, sino que ir un poco más allá. ¿Por qué estas mujeres viven en condiciones de tanta precariedad? ¿Por qué las acusamos a priori sin haber sido vencidas en juicio? ¿Por qué no reflexionamos sobre los partos extrahospitalarios que surgen en este tipo de entornos tan difíciles, donde no hay ni siquiera un piso adecuado, donde no hay salubridad, donde no hay atención de nutrición, donde no hay educación sexual, donde no tienen ni siquiera servicios básicos y las mujeres tienen este tipo de sucesos en letrinas? ¿Por qué no acudimos a esa reflexión como sociedad y nos quedamos en la superficie? No, ¿para qué acudió a ese aborto? No, ella debe ser culpable. No, ¿por qué estamos tratando de eliminar el derecho del no nacido? No, es que no estamos tratando de hablar de nada de eso. Lo que estamos tratando de hacer es ver algunas cosas que la legislación deja de lado. Y ahí es donde entra el caso de Imelda. Un llamado únicamente, pues, finalmente a la Fiscalía General de la República, que incluso ha pedido la reserva del caso. Ha pedido la reserva porque de alguna manera quizá entiende que el entorno mediático, el entorno de las redes sociales se le empieza a decantar o empieza a poner una lupa un poco más grande sobre su trabajo. Yo no estoy diciendo que Imelda sea inocente en un sentido amplio, porque sería actuar en contra de lo que manda el sistema judicial. Lo que estoy diciendo es que debe haber una adecuada prueba científica, debe haber un adecuado proceso y ahí la Fiscalía debe actuar con profesionalismo, debe actuar con ética y debe actuar apegada a derecho, no apegada a especulaciones, no apegada tampoco al machismo del sistema. Eso sería todo por hoy. Espero encontrarme con ustedes la próxima semana para reflexionar nuevamente sobre un suceso de los que acontecen en este país. Muchas gracias.